buen día tengan todos los que están viendo este video. Yo soy Vania Ilka Villafaña Alemán, pertenezco al grupo de segundo G en la preparatoria número 2 de la UAS y hoy les voy a hablar sobre el tema del pánico colectivo y cómo se desarrolla en el libro La Guerra de los Mundos. ¿Recuerdan los inicios de la pandemia del COVID-19 en 2020, cuando la gente sin razón aparente iba a los supermercados y tiendas a comprar papel higiénico en masa? Era muy divertido y gracioso ver cómo hasta se peleaban por conseguir este artículo. Bueno, esto es un ejemplo del pánico colectivo o miedo colectivo. Algo similar sucedería si de la nada seres completamente extraños agotaran sus recursos en su planeta y llegaran a invadir el nuestro para hacerle lo mismo. Empieza una matanza gigante, destrucción y sangre por todos lados. Una invasión extraterrestre. De esto nos relata H.G. Wells en su novela La Guerra de los Mundos. Herbert George Wells, nacido en 1866 y fallecido en 1941, fue un hombre británico de pocos recursos que vivía con su familia de una manera muy humilde, hasta que empezó a estudiar biología y tiempo después impartir clases sobre esta asignatura, a su vez que se dedicaba a su proyecto personal como escritor. Después de un desafortunado accidente jugando fútbol americano donde casi pierde la vida, se dio cuenta que esta era muy efímera para no estar haciendo las cosas que realmente le gustaban, por lo que empezó a ser escritor de tiempo completo. Desafortunadamente se separó de su esposa, pero hacía lo que más le gustaba. Y así fue como empezó su carrera literaria, escribiendo obras de ciencia ficción como La Máquina del Tiempo y, por supuesto, La Guerra de los Mundos, libro escrito en 1898 que trata sobre la invasión de los seres de Marte al planeta. Pero, ¿qué es el pánico o miedo colectivo y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, el miedo es una sensación desagradable que nos advierte de posibles peligros. Este se genera en la zona del cerebro llamada amígdala y cuando suelta sus químicos correspondientes junto con el hipotálamo nos hace sentir a la intemperie, preparándonos para luchar, como el soldado artillero de nuestra historia, o para huir y escondernos como el protagonista. El pánico o miedo colectivo ocurre gracias a unas neuronas descubiertas en 1996 por el científico italiano Giacomo Rizzolatti, que se llaman neuronas espejo. Gracias a estas neuronas espejo, nosotros nos podemos contagiar de las emociones de las demás personas. Así es, el miedo se contagia, por lo que podemos sentir empatía hacia la persona que estamos viendo en una película, por ejemplo. Entonces, si nuestro cerebro ve personas que están en situación de riesgo, va a ponerse a la defensiva, haciéndonos sentir ese pánico que se puede hacer colectivo o en masa. Esto se relaciona en la novela cuando el hermano del protagonista nos narra su historia, cómo todas las personas en masa van llorando, desesperadas, con la ropa hecha triza, en camino ya sea a pie o en carreta hacia el tren de salida en Londres por todos los sucesos que estaban ocurriendo en el momento. Una historia sobre el pánico colectivo, que ahora parece graciosa, pero que en su momento no lo fue cuando en los Estados Unidos transmitieron una radioadaptación de la novela La Guerra de los Mundos. Las personas creyeron que era una noticia real por cómo estaba relatada, pero al inicio dijeron que todo se trataba de ficción. Los directores se dieron cuenta e interrumpieron el programa. Fueron minutos de silencio. Pero para eso ya era muy tarde. Estados Unidos estaba hecho un caos. El pánico colectivo se hizo presente. Hay maneras de evitar los efectos del miedo colectivo. Una de estas, que es la más obvia, es mantenernos informados. Si nosotros lo hacemos con información real y verídica, tenemos más oportunidades de pensar con la cabeza fría y no caer en la locura, como lo hizo el sacerdote acompañante del protagonista. En resumen, hay que mantenernos informados. Si bien es poco probable y casi imposible que los alienígenas nos ataquen, hay otras amenazas que nos pueden poner en riesgo y vulneran nuestra salud mental. Hasta aquí me despido. Si no son mucho de leer, el libro también tiene adaptaciones a películas que, si bien no son muy fieles, también son buenas.